Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 16 de septiembre del año 2025 y desde la capital de la República les saludamos el doctor Rodrigo Noriega, el periodista Rolando Rodríguez y este servidor Guillermo Antonio Adame. Tenemos un día muy especial hoy porque nos acompaña como invitado lo que denominamos en este programa para aquellos que conocen de béisbol, que somos casi todos, un cuarto bate de la política panameña. Estoy hablando del expresidente de la República, el doctor Ernesto Pérez Valladares. Buen día, doctor, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por ese calificativo, oiga. No, usted sabe que yo digo las cosas como sueño, no le hago halagos a nadie. ¿Okay? Gracias, Guillermo, no sé cómo no. Creo que el doctor Noriega y Rolando está de acuerdo. ¿Es un cuarto bate o no, estimados? Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Mi amigo, Totalmente, muchas gracias. totalmente. Más allá de sus querientes o malquerientes, ¿no? Las cosas por su nombre, ¿no? Lo cual es normal. Sí, 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 sí. Entremos en materia, presidente. Dentro de su legado, las obras que usted hizo, una de las más emblemáticas es que le cambió en la situación que pasaron los panameños en materia de la red vial. Estamos hablando de las carreteras y calles. Usted transformó la ciudad con la construcción de lo que se denominan los corredores, ¿ok? Correcto. Además, hizo la ampliación de 4 carriles ¿hasta qué punto en el interior? Nosotros lo llevamos hasta Santiago. Hasta Santiago de Veraguas. Muy bien. Los corredores son noticia, siempre lo han sido. A ver, hagamos historia, ¿no? En el gobierno del presidente Martinelli se habló que iba a ser gratuitos, recuerda, ¿no? Luego se dio la situación de que no van a ser gratuitos. Ahora el presidente Mulino ha dicho claramente que no hay la posibilidad de que eso ocurra. Dentro del plan, cuando usted realiza esta obra, originalmente cuál era la hoja de ruta que se estableció en la formalización de este proyecto. Sí, bueno, lo primero que tenemos que ubicarnos en el tiempo, ¿verdad? Mm. Porque si esos corredores se fueran a hacer ahora, quizás se podría pensar en hacerlos estatales, no necesariamente tendría que haber hecho concesiones privadas. Quizás digo, porque con los niveles de deuda pública habría que evaluarlo. Pero en aquel momento la única forma de lograr un desahogo de la ciudad y una mejor movilidad era concesionando las obras. Y empezamos pues a invitar a empresas, dos de ellas mexicanas que fueron las que participaron, para que tuvieran interés en hacer, en construir estas obras y manejarlos, administrarlos, evidentemente cobrando un peaje para resarcirse. Luego vino la propuesta de que, bueno, ya los corredores existen, vamos a que los recompremos de vuelta el Estado panameño y para eso se hizo una emisión de bonos que están pendientes de pagar todavía, por supuesto, y se recompraron para hacerlos gratis. Las dos cosas eran innecesarias. Es decir, los gratis yo quisiera que fueran, por supuesto, pero era imposible. Lo que era innecesario era la compra, porque habían condiciones establecidas en los contratos originales de mantener la fluidez del tráfico, cosa que evidentemente ya no existe. Los corredores ahora mismo son unos tranques diarios. ¿Por qué? Llegaron a un punto donde dejó de expandirse, dejó de crecer y en consecuencia nos estancamos. Ahora mismo tenemos una situación donde en efecto yo creo que el ministro Andrade ha dicho claramente que es una deuda que hay que pagar, que no tuviéramos si no lo hubiéramos recomprado sin razón y luego que el peaje tendrá que mantenerse para poder actualizar los corredores, cosa que estaba inicialmente creado en los contratos que cuando se llegara a cierto aforo tendrían que expandirse. De manera que esa es la situación. Yo creo que fue, hombre, tengo que decirlo como lo pienso, creo que fue una propuesta populista que ganaba algunos aplausos de momento, pero que evidentemente desde el punto de vista financiero no era viable. El tema de la recompra de los corredores, me refiero. Doctor Noriega. Sí, buen día, presidente, buen día a la Buen día. audiencia. Buen día. Sobre ese mismo tema de los corredores, presidente, ¿cuál hubiera sido el destino si no se hubiera dado la recompra? Por ejemplo,
por decir algo, en el 2025 esos corredores serían hoy del Estado o todavía estarían en manos de PITSA y de ICA. Yo creo que la concesión, honestamente no recuerdo, pero creo que la concesión no tenía término. Yo creo que había ciertos parámetros de seguimiento en la expansión de las concesiones para poder mantener la fluidez del tráfico. Quizás ahora el 2025, en vez de ser dos vías más una robada, que es el hombro de ida y vuelta, deberían haber sido cuatro o cinco vías de ida y vuelta para mantener el fluidez y tenían que haberlo hecho los concesionarios, o sea, no era dinero del Estado ni de los contribuyentes. Y evidentemente, para poderse resarcir, pues existe un peaje. Yo creo, honestamente, Rodrigo, yo no me acuerdo si había una fecha terminal de la concesión, no me acuerdo, No había, no había. no había. Rolando, Rolando. No, no, buenos días a todos. Yo recuerdo que, bueno, yo escribí sobre eso. Había un término, pero no tenía fecha. Era cuando se terminaran de pagar los corredores. Por eso es que no tenía una fecha, porque había una fórmula que combinaba el aforo con tiempo y en el caso, por ejemplo, de ICA, recibió los terrenos que eran del antiguo aeropuerto de Paitilla y en el caso de el otro corredor, el norte, que era Pixa, ese sí no recibió absolutamente nada, así que probablemente iba a tener mucho más tiempo en la concesión, pues, porque no recibió pago. Correcto. Además, creo, recordando lo que tú dices, creo que además al corredor sur se le adjudicó la posibilidad de las dos De islas rellenos. del relleno ese famoso, sí, de las dos islas que existen hoy. Bueno, Exacto. para ser precisos, estoy viendo aquí el costo original de construcción del corredor norte de sección oeste y autopista Panamá-Colón se calculó en 328 millones. Sí, correcto. Esa es la información que estoy viendo, más 110 por su ampliación a Brisa del Golf y 24 de diciembre por la empresa ICA, mexicana. Por su parte, dice aquí que el 29 de diciembre de 94, el contrato inicial del Corredor Sur se modificó en dos adendas. Una de 29 de diciembre del 1996 se modificó el monto a 390 millones 904 mil dólares. Luego otra adenda que se hizo en julio del 99, el monto final llegó a 503 mil 59 millones. La información que está aquí. Pero creo que esa última adenda suponía la expansión hacia Colón, si mal no recuerdo. Ok. Creo, no estoy, hace tanto tiempo que la verdad que no me acuerdo los detalles, pero pienso que eso suponía, o sea, no puede haber sido solamente por el tramo original. Mm, ok. Tiene que haber habido alguna expansión de ese corredor. Sí, Que el Yo, presidente yo, Molino. yo creo recordar que el contrato incluía el tramo para Colón. El tema es que Pizza no pudo hacerlo y eso fue después concesionado creo que a Odebrecht. Y Odebrecht en este momento, ellos empezaron Pizza, pero Odebrecht terminó la obra y si mal no recuerdo, todavía está concesionada a Odebrecht y el Estado paga lo que se llama un peaje sombra. Bueno, sí. Ese peaje significa que el tránsito por esa autopista, vamos a decir, cuesta $8, pero al usuario se le cobra, digamos, 4 y el Estado paga $4 que es la diferencia, pues, del tránsito. Sí, solamente para aclarar que yo no hice esa nueva concesión a Odebrecht. Esa Sí, nueva concesión a Odebrecht, si mal no recuerdo, la hizo en el gobierno del presidente Torrijos, correcto, porque Martín creo que Torrijos. tampoco lo hizo la presidenta Moscoso. Yo creo que eso fue una decisión posterior porque en efecto parece que Pixar tenía problemas financieros y no podía cumplir con el contrato original que incluía pues la opción de llevarla hasta Colón. Ok, el presidente Molino fue muy explícito en su expresión. Él dijo, José Molino, que no se han terminado de pagar y están lejos de poder pagarse. Es la palabra que utilizó el presidente de la República, doctor Valladares. Lejos de pagarse.
habría que buscar la cifra, es decir, yo no sé si lejos es de aquí a Chiriquí o lejos es de aquí a Chorrera, ¿me explico? O sea, vamos a calificar ese lejos. ¿Cuánto es el monto restante de la deuda? ¿Quién hace la auditoría? ¿Será que la Contraloría ha visto las cifras? ¿Será que podemos los panameños saber cuánto hemos pagado en peajes? ¿Cuánto fue la inversión total? ¿Cuánto queda por pagar? Yo creo que calificarlo eso de lejos, sin entrar en los detalles, no es una información que debiéramos manejar así a la ligera, ¿no? Yo creo que si nos interesa mucho el tema, debemos averiguar en efecto qué significa lejos, cuánto tiempo, cuántos peajes, cuántos aumentos, qué expansión, todo el tema que corresponde para poder tener una idea más, hombre, más clara de la situación, ¿no? Hablando de auditoría, presidente Pérez Valladares, el Contralor General de la República, el señor Anel Flores, con relación a Panama Ports, que usted conoce muy bien el tema, que vinculado, pues obviamente, al mismo, él está hablando de una serie de auditorías por los millones que se han perdido. ¿Qué le parece eso? Yo creo que es tiempo, yo creo que lo hizo. Yo entiendo que eso está hasta en la Corte, que lo que estamos es esperando un fallo de la Corte, porque ese contrato, yo he sostenido que ese contrato se tergiversó cuando se hizo la famosa equiparación en el gobierno de la presidenta Moscoso, que no tenía justificación ni sentido hacer, y esa equiparación significó que le dio a la empresa que maneja los puertos la oportunidad de cambiar el contrato original, beneficiándose de ello y perjudicando al Estado panameño. Esa es la realidad. Doctor Noriega. Sí, presidente, sobre ese tipo de contratos quería preguntarle cuál es su opinión de la transacción alrededor del ferrocarril. El ferrocarril fue concesionado durante su gobierno, fue entregado en pésimas condiciones por parte del gobierno de Estados Unidos, intencionalmente, de forma muy evidente. Y usted, durante su gobierno, pues se dio la concesión y ahora se da una compra por parte de Maersk. ¿Qué opina de la vida de ese contrato que no tuvo la de Panama Ports, por ejemplo? Sí, mira, Rodrigo, honestamente, se ha actuado en ese tema como si fueran dueños, tanto de los puertos como del perdón, como del ferrocarril. Y no son dueños, son concesionarios. Los dueños somos los panameños, es el Estado panameño. En consecuencia, a mí me parece que cualquier contrato de cesión o de venta, llámese entre comillas la venta, de la concesión, debiera tener que contar con el visto bueno del Estado panameño, ya sea a través de la Contraloría o ya sea a través de instituciones especializadas en evaluar ese tipo de venta de concesiones. A mí me parece que lo primero que hay que hablar claramente es que no se puede vender lo que no tienes. El ferrocarril es del Estado panameño. En consecuencia, nadie lo puede vender. Podrás traspasar la concesión siempre y cuando, pienso yo, tengas la anuencia del dueño. Si es como si yo te alquilo a ti una propiedad mía y resulta ser que tú la quieres rearrendar, entonces tú tienes que pedirme permiso a mí, porque el arrendatario mío eres tú, no es el que tú se la quieres dar. Y pienso que eso, actuar de esa forma es irresponsable y nosotros los panameños no podemos permitirlo ni al ferrocarril, ni mucho menos a los puertos. Vamos Yo, a hablar más de temas muy sensitivos aquí en este programa En Perspectiva con el invitado, el expresidente de la República, doctor Ernesto Pérez Valladares. Viene más. El expresidente Ernesto Pérez Valladares está con nosotros esta mañana, nos da muchísimo gusto. Hablar, un hombre multitemático, hay que decirlo, ¿no? Vamos a hablar nada más, no únicamente del tema local, presidente, sino que vamos a diversificarlo más, hablar un poco también de política exterior, que usted es un hombre muy bien informado. Por el momento lo dejo en manos del doctor Rodrigo Noriega. Adelante, don Rodrigo. Sí, sí, gracias, Guillermo. Quería explorar un poco la experticia financiera del presidente Pérez Valladares, ya que durante su gobierno se estabilizó el tema de la deuda externa de Panamá. Se negociaron los bonos verdes y se estabilizó el pago de deuda externa de Panamá, etcétera, lo que le permitió al país una etapa de crecimiento y expansión económica muy significativa. Dado que usted tuvo esa experiencia, si hoy tuviera, el presidente Molino lo llama, o el ministro Chapman lo llama, le dice,
presidente Pérez Valladares, ¿qué consejo nos da en cuanto al manejo de la deuda? ¿Usted qué sugeriría? Bueno, mira, yo creo que tenemos que administrar un mal que no debimos haber tenido. Y me explico. No hay justificación verdadera para tener los niveles de deuda que tenemos en el día de hoy. Yo te refiero, por ejemplo, hablando de las concesiones que nosotros hicimos, por ejemplo, el tema de los corredores, el tema de los puertos, todas las infraestructuras que se hicieron, incluso la ampliación de la carretera hasta Santiago, 6 o 7 hospitales nuevos, en fin, todo lo que se hizo subió la deuda pública en 300 millones de dólares. Y dejamos un fondo fiduciario de 1.300 millones de dólares. Así que verdaderamente no se subió la deuda pública. A partir de entonces, se han venido disminuyendo los ingresos fiscales y financiando los gastos operativos del gobierno a través de deuda pública. Eso es un error muy grande que estamos pagando nosotros todos los panameños con este tema financiero ahora. Yo creo que lo que está haciendo el ministro Chapman es lo que correctamente se debe hacer desde el punto de vista estrictamente financiero. El problema es que hay una serie de gastos, particularmente algunos subsidios que habría que revisar, como hay que revisar el pago de impuestos a las grandes corporaciones y a porque los que pagan impuestos seguros son los asalariados. Los que no pagan necesariamente son las grandes corporaciones, los grandes negocios, y eso habría que revisarlo. Creo que se está haciendo bien. Así es que yo creo que no tengo más que el comentario de decir que evidentemente de alguna manera tenemos que ponernos de acuerdo para poder bajar el gasto público. Y el gasto público hay que bajarlo fundamentalmente viendo los aumentos automáticos que existen, las jubilaciones especiales que existen y muchos de los subsidios que ya verdaderamente no se justifican porque la economía ha crecido, porque la situación es otra, y habría que reevaluar muchos de esos subsidios, porque el problema, como sabemos los economistas, es que cuando usted da un subsidio, sabe cuándo lo da, pero ese subsidio usualmente no tiene fin. Y el problema se convierte entonces ya no en un problema financiero, sino en un serio problema político. Pero hay que abordarlo, definitivamente hay que abordarlo. Orlando, No se oye. no te escucho, Orlando. Por el tema de la deuda, precisamente, quisiera escuchar su opinión sobre el tema del ferrocarril. Esto es un proyecto que todavía los panameños no tenemos idea de su viabilidad, no tenemos idea de cuánto va a costar. Hay cálculos, pero no hay una cifra exacta. No sabemos si esto va a tener que subsidiarlo el Estado, la operación de este ferrocarril. En fin, hay mucho en juego. Panamá, Chiriquí estás hablando, ¿no? Sí, De hay Panamá. mucho en juego y poca información. Sí. Yo creo que visto a grosso modo, sin tener mayor información económica ni financiera, desde el punto de vista estrictamente financiero, no pareciera ser una obra viable, porque no parece que tenga la suficiente capacidad o la suficiente necesidad de carga, valga la redundancia, hacia los puertos de terminales de Panamá y Colón. Desde el punto de vista económico y social, puede crear un impacto positivo en las ciudades por donde pasa. Pero entonces ahí tú te preguntas, bueno, pero verdaderamente ese ferrocarril lo necesitamos pasando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, o no sería más adecuado, por ejemplo, pensar en un ferrocarril norte, en un ferrocarril por el Atlántico con la idea de desarrollar aquellas partes de allá arriba. No sé, yo no sé si esa evaluación se ha hecho. Creo además que hay muchas cosas por ver, por decidir y por evaluar. Ejemplo, vamos a mudar el aeropuerto de Albrook, de aquí, hacia Panamá Pacífico. Mire, eso significa no solamente el gasto de la mudanza, significa otro puente sobre el canal. Y ya sabemos lo que estamos hablando en costos de puente sobre el canal y el financiamiento de eso. Así es que a mí me parece que falta mucho estudio, falta mucha evaluación y falta mucha divulgación para que podamos tener un criterio mejor formado
sobre si es viable, primero, si es necesario, segundo, y cómo se impacta desde el punto de vista social y económico a las comunidades por donde pasa. Y luego, si esa sería la mejor ruta o sería mejor evaluar una ruta alterna de desarrollo por el norte del país. Que hay que desarrollar esa área también, hay que comenzar a Claro, ahí meter. nosotros tenemos una riqueza caribeña que puede competir perfectamente bien con todo el Caribe, que es un centro turístico inmenso. Así que también eso hay que evaluarlo, ¿no? Sí, esa es una deuda pendiente que tenemos nosotros, los gobiernos, ¿no? De no mirar hacia esa área que tiene un potencial turístico, bueno, multifacético el manejo de eso, ¿no? ¿Cómo no? Doctor Pérez Valladares, usted fue parte del equipo del general Omar Torrijos. Usted vivió los tratados Torrijos-Carter. Su proximidad a él le permitió pues, conocer por dentro las entrañas de lo que se estaba manejando. El Tratado de Neutralidad está en peligro ahora mismo por la manera como se han suscitado los eventos en la administración Trump. ¿Qué opinión le merece a usted en la posición de Panamá o cuál debe ser, conociendo los orígenes, una de las estrategias nuestras de cara a esta realidad que nos está mordiendo cada día, doctor Pérez Valladares? Hay una expresión que se aplica a otra situación, pero que creo que cabe perfectamente bien en este tema de las solicitudes o de las arrogancias que ha hecho la administración Trump en cuanto al uso del canal de Panamá. Y la respuesta nuestra debe ser no es no. Es imposible. Creo que lo dijo en su última conferencia de prensa, si mal no recuerdo, el jueves pasado, el presidente Mulino diciendo, mire, sería pedirnos a nosotros que violemos la Constitución y el Tratado de Neutralidad, que es nuestra seguridad. El Tratado de Neutralidad es lo que hace el Canal de Panamá viable y seguro. Y buscarse una opción mediante la cual nosotros, el Estado panameño, compense el millón, son centavos lo que pagan los Estados Unidos desde el punto de vista de su riqueza, el millón o millón y medio que pagan anualmente por pasar barcos, guerra por aquí, también violaría el tratado. Yo no tengo la menor duda de que eso sería pedirnos a nosotros mismos que hagamos, que nos metamos un tiro en el estómago. O sea, serían nosotros los panameños que estamos protegidos por el Tratado de Neutralidad iniciando la violación de ese tratado. O sea que yo reitero, hay que decirle claramente, señor, no es no, no podemos, no hay forma. Usted lo haría si hubiera sido el No te presidente. quepa la menor duda. Desde el primer día lo hubiera hecho y se lo hubiera dicho a los ministros que mandaron aquí a investigar, que empezaron a ver cosas que no eran lo que decía el señor Trump, pero cuando llegaron allá se acomodaron para decirle al señor Trump lo que él quería oír. Y aquí dijeron una cosa, incluso el comunicado ese que no se firmó, ¿te acuerdas? El que salió uno en español y uno en inglés. Claro. El español decía una cosa, el inglés decía otra. O sea, hay un manejo. Hombre, vamos a ver más claro. Yo creo que la política exterior del gobierno Trump, en muchísimos casos, y particularmente en el caso de la República de Panamá, se ha basado en mentiras. La primera diciendo que el canal de Panamá es una influencia china, que lo manejan los chinos, lo cual es totalmente falso. Que el canal de Panamá se lo vendieron los Estados Unidos a Panamá por $1, que es totalmente falso. Que de alguna manera ellos van a recuperar un bien que nunca fue de ellos. Es decir, es también otra falsedad. Si toda la política exterior en cuanto a la posición del presidente Trump y su gobierno frente a Panamá y el canal está basado sobre falsedades. En ese caso, yo creo que tiene que haber una estrategia también, presidente, bien pensada, con los muebles arriba en la azotea bien puestos cada uno para no equivocarnos, porque estamos ante un presidente no tradicional de ese país, de los Estados Unidos, en su forma de actuar. Un hombre transaccional, ¿no? Evidentemente, Guillermo, evidentemente, incluso viendo su propio logo, ¿no? Ese tal MAGA, Ajá, que significa Make America Great Again. ajá. Primero, América no son solamente ellos. América es el continente americano. Segundo, si lo quiere hacer grande otra vez a los Estados Unidos, significa que ya no es. Evidentemente, no es lo que fue el imperio de los años 40, 50 y 60. Entonces, vamos a enfocar las cosas
por ese lado. Y eso significa que nosotros, los panameños, debemos tener una estrategia que incluya a muchísimos países amigos y usuarios del Canal de Panamá. Vamos a Yo hablar de creo eso, que presidente. Permíteme que lo interrumpa porque ese es un tema que es obligante tocarlo en un programa de este calibre. Las relaciones de Panamá, el manejo que tuvo Panamá dentro del contexto de la multilateralidad, ¿ok? Que fue parte del éxito de los tratados Torrijos-Carter. Hasta dónde, a ver, los Estados Unidos tienen una política ahora mismo lamentablemente aislacionista, pelearse con los amigos, con los aliados tradicionales, etcétera. Panamá debe hacer todo lo contrario, a mi juicio. Me gustaría escuchar su opinión al revés, doctor totalmente Hernando. de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Panamá lo que tiene es que sumar cada día más amigos. Panamá lo que tiene es que exponer la realidad. Yo le había sugerido en algún momento al presidente Mulino hace ya tiempo que nosotros cuando se empezó a murmurar por ahí internacionalmente de que los panameños no iban a tener la capacidad de manejar el canal, nosotros convocamos un congreso, invitamos a los usuarios a un congreso en Panamá sobre el tema del canal de Panamá y su manejo futuro. A mí me parece que una opción similar podría hacerse ahora. Metidos en el tema de que, bueno, vamos a celebrar los 25 años de administración panameña, vamos a celebrar la construcción de un nuevo canal, que son las esclusas que hicimos los panameños, vamos a evaluar conjuntamente con los usuarios y amigos de Panamá el futuro de esta situación, vamos a hablar sobre el tema del agua, Río Indio y todo lo que eso significa, y vamos a hacerlo dentro de un contexto de amigos y de usuarios del canal. Me parece que eso pararía en muchos aspectos la desinformación que ha venido manejando el gobierno de Trump. Muy bien, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Continuamos nuestra entrevista con el presidente Pérez Valladares. Doctor Noriega, tenga la amabilidad Sí, de iniciar. presidente, durante su gobierno hay que recalcar dos aspectos de la pregunta. Usted tuvo la sabiduría, por así decirlo, de nombrar cancilleres que no eran realmente, por así decirlo, de la esfera tradicional que se hubiera pensado del PRD. Nombró a Gabriel Levis Galindo, luego a Ricardo Alberto Arias, bueno, sí, terminó entonces con Jorge Ritter. Y dentro de esa disposición de la diplomacia panameña, usted estableció relaciones comerciales con China y mantuvo las relaciones diplomáticas con Taiwán. Bien, sabiendo lo que sabemos hoy en día con el establecimiento de relaciones con China, diplomáticas con China y la terminación de nuestra relación con Taiwán, ¿cuál es su balance de ese tema? Originalmente se hicieron así porque evidentemente las circunstancias geopolíticas eran muy diferentes a las que son hoy en día. Pero siempre hubo el pensamiento, aunque no había ninguna intención expresa, de eventualmente cambiar ese tipo de relaciones y hacerlas al inverso, es decir, diplomática con China, comerciales con Taiwán. Y esa fue una de las conversaciones que yo tuve en su momento como presidente electo con el que era primer ministro en ese entonces en China, que creo que se llamaba el señor Li Peng. La forma como se hizo el rompimiento con Taiwán y el abrir relaciones diplomáticas con China, la forma que se hizo no me parece la adecuada. Yo creo que tienen que haber habido mecanismos mucho más sutiles, mucho más diplomáticos para poder hacer lo que nos interesa a nosotros los panameños. Si es que la evaluación fue, que no lo sé, mejor ahora vamos a cambiar relaciones, vamos a dejar a Taiwán a un lado, que siempre fue nuestro amigo, dicho sea de paso, y vamos a establecer relaciones con China porque es el mayor usuario, el segundo mayor usuario del canal, o por la razón que sea. Si esa fue la evaluación, lo que se hizo fue mal hecho por lo abrupto, hasta grosero diría yo, que se actuó. Porque nosotros en otro sentido también tenemos que evaluar que nuestro principal socio históricamente y el principal usuario del canal no es China, son los Estados Unidos. Y de alguna manera ellos tendrían que por lo menos saber, enterarse, consultar si se quiere llamar así o de alguna manera decirle, mire, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Solamente quiero que no los tome por desapercibido, que creo que los tomó desapercibido. O sea que yo creo que en el fondo
mantener relaciones comerciales con Taiwán hubiera sido mucho mejor que esa ruptura abrupta para establecer relaciones con China, que ya sabemos todo lo que eso ha significado en cuanto a nuestra relación con ellos y con los Estados Unidos en la actual administración. Sí, el impacto se está viendo es ahora, presidente Valladares, con las reacciones que ha habido y que generó esa toma de decisiones, ¿no? Que, según tengo entendido, me dijo una persona muy cercana que del entorno del entonces presidente Juan Carlos Varela, me dijo así: los que sabíamos esto sobraban dedos en la mano hay Normal. 5 dedos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué le parece? Muy mal, a mí me parece que por eso yo critico la forma. A mí no me parece, en primer lugar, no hubo una explicación a la ciudadanía y a nuestros amigos de por qué el cambio. ¿Dónde está la conveniencia del cambio para nosotros los panameños? Ah, yo entiendo, sí. China es el segundo mayor usuario del canal. Bueno, magnífico. ¿Y? O sea, si no establecemos relaciones diplomáticas, ¿qué va a hacer China? ¿Se va a ir por ahí abajo o por otra ruta? Me explico. ¿Cuál es el beneficio para los panameños? Y la forma como se hizo, reitero, deja muchas dudas en el ambiente. Es decir, ¿por qué tenemos ese secreto? La decisión le corresponde al gobierno panameño y al Estado, sí, correcto. Pero compártala con los ciudadanos, señor. Explíquenos cuáles son los beneficios de lo que usted va a hacer, no de lo que hizo, de lo que va a hacer, para tener una opinión, hombre, mejor y más acertada sobre la situación que vamos a vivir de aquí en adelante, ¿no? En aquel momento. Rolando. Y mire, yo he estado pensando sobre el tema de las concesiones y no sé si han sido desde su origen o si después durante las administraciones siguientes se han hecho adendas. No estoy hablando específicamente de su gobierno, sino en términos generales de los gobiernos. Y siempre terminamos en unos problemas, como por ejemplo el de la mina. Tenemos el problema de los puertos. El ferrocarril se traspasó y aquí no se informó absolutamente nada de eso. Me preocupa, por ejemplo, las concesiones que tienen las empresas concesionarias de los segmentos de electricidad, que en muchos casos, y puedo decirlo con toda propiedad, por ejemplo, en el interior del país sufrimos continuos apagones. Entonces, estos contratos de concesión que hace el Estado, ¿cree usted que no deberían ser mejorados precisamente porque el Estado ha quedado como desprotegido después de que se firman estos? Porque, como bien decía usted, pareciera que actúan como dueños y no como concesionarios. Y entonces actúan de esa forma y el Estado panameño se ve perjudicado por esto. Entonces yo quisiera oír su opinión sobre este tema, ¿no? Sí, claro, mira, Rolando, el problema empieza cuando se desarticula una pieza principalísima de todo el esquema, que se llamó el ente regulador de los servicios públicos. Cuando eso había además tres cabezas, uno de agua, uno de electricidad y uno de telefonía. Eso se destruyó. Y luego se empezaron a incumplir los acuerdos de metas de calidad de prestación de los servicios. Yo me acuerdo perfectamente bien. En diciembre del 99, 3 o 4 meses después del cambio de gobierno, había una meta de calidad que tenía que ser cumplida por el concesionario Cable and Wireless. Y no la cumplió. Y estaba establecido una multa de $10 millones más el cumplimiento, a exigir el cumplimiento de la meta de calidad. Se le perdonó. Es decir, nosotros empezamos a desvirtuar el sistema cuando se empezó a desarticular el ente regulador de los servicios públicos y a actuar de buena gente. Luego, no, para no entrar a considerar que no se cumplieron con las condiciones necesarias y suficientes para que haya competencia en la distribución eléctrica, que también era otra de las partes. Así que para contestar tu pregunta, en definitiva, hay que revisar todas estas concesiones y todos estos contratos, no hay duda.
Y además el mundo de hoy tiene nada que ver con el mundo de hace 25 años. Ahora estamos hablando de otras cosas y de otros mundos. Y en consecuencia yo creo que hay que sentarse a evaluar lo que queremos, cómo mejorar la prestación del servicio y el costo de los servicios a los panameños. ¿Cómo lo Sí. implementaría usted, presidente, si hubiera sido hoy usted o en su tiempo? ¿Cómo usted lo hubiera hecho? Bueno, te voy a tomar un tema que a mí me preocupa porque verdaderamente es uno de los temas que más impacto social tiene, que es la falta de agua. Nosotros empezamos con un esquema para probar opciones donde podíamos haber concesionado, por ejemplo, la producción masiva de agua potable. Lo hicimos en un lugar, creo que por arriba, por Arraiján o Chorrera, que se llamaba Laguna Alta. La idea era concesionar la producción de agua, que esa producción se le vendía entonces a un ente estatal que se encargara de la distribución y de la red distributiva por razones sociales, y luego el cobro de esa distribución se volvía a mandar a ser empresa privada para que fuera eficiente en su cobro. El problema ahora mismo del IDAN, por ejemplo, es que cobra como la mitad de lo que produce. No solamente porque haya fugas en las redes, sino porque la gente no paga. Entonces, un esquema similar nosotros creamos, por ejemplo, en el tema eléctrico. A estas alturas de las concesiones, debía haber ya la posibilidad de que el usuario en su casa de más de tantos kilovatios tuviera la posibilidad de escoger cuál distribuidor quiere que le venda la electricidad. Eso se paró. Eso no se hizo. Entonces hemos creado mini monopolios ya ni siquiera estatales, sino privados. Es absurdo lo que se está haciendo. Nosotros tenemos que revisar a fondo toda la desfiguración de los sistemas que se hicieron. Wow, duro ese término, desfiguración. Eso fue lo que pasó. Se desfiguró. Y por eso es que estamos en la situación en que estamos. Bueno, es parte de las causas por las cuales estamos en la situación que estamos. Yo pienso que sí, en efecto, empezaron a soltar aquí, a soltar allá. O sea, tú sabes que si tú puedes cobrar más y hacer menos, ese es el incentivo principal de cualquier empresario. Cobrar más y hacer menos. Y eso es exactamente lo que el Estado debe prohibir, debe evitar que se haga. Y no lo estamos haciendo. Es un corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Presidente, nos vamos todo el programa contigo. ¿Eh? ¿Tienes recursos todavía? ¿Te quedan o ya las balas se están acabando? No, lo que tengo es hambre, pero aparte de eso, estoy bien. Ok, bien. Tú sabes que esto verdaderamente hay que sentarse a reevaluar todo el tema. Ok. El problema, yo como lo veo, es que se ha acumulado por 20 años o 25 años tantos problemas y tanta desfiguración que es un monstruo. Entonces lo que tiene que sentarte a evaluar. De- Y quizás el gobierno dice, no, me deja eso así. Vamos a encargarnos de otras cosas que tienen mayor rendimiento social y político. Puede ser. Pero sí creo que debiéramos tener una comisión mixta, tanto de empresas privadas como del Estado, aparte del órgano ejecutivo, evaluando, por ejemplo, el tema eléctrico. Yo sí creo que debemos hacer eso, lo más pronto posible, para ver cómo se puede reducir los costos, cómo se puede mejorar el servicio, porque en efecto, todos tenemos vínculos al interior. Yo también, yo vivo en Boquete mucho tiempo y tenemos que tener plantas eléctricas en todos lados porque el corte es un día sí y el otro también. Se dañan los sistemas, en fin, todo lo que señaló Rolando, eso nos pasa a todo lo que tenemos de alguna manera vínculos Yo y lo casas. vivo allá arriba en Volcán, donde yo Sí, tengo mis en Volcán es instalaciones. horrible. Una locura, eso. Y en Así, Carajagua también, donde yo tengo otro transmisor. O sea, nosotros la sí, pagamos muy cara así también. es. La luz muy cara, pero malo el servicio, ¿no? Y el Así es. contrato establecía un límite para cortes. Exacto. Sí. Oye, hablamos de política, presidente. ¿Qué te parece? Y habla de lo que usted quiera. Ok. Pues, o sea, que yo siempre he dicho que uno tiene la posibilidad como invitado de responder a la pregunta como uno quiere y no necesariamente como el que la hace. Y, y nosotros somos respetuosos de eso, por supuesto, ¿no? Doctor Ernesto Pérez Valladares, usted es miembro fundador del PRD, ¿correcto? Sí, señor. Ok. Usted lleva el poder al PRD en un momento donde
por lo menos yo no le veía posibilidades de que el PRD volviera tan rápido al poder. Estoy hablando post-invasión. ¿Ok? Bien, dicho esto, el PRD llegó a las alturas y de repente, por alguna razón, el fuselaje se fue gastando. El fuselaje de ese avión, un avión grande, ¿no? Llegó a ser el partido, es el partido más grande de este país. Sin embargo, ha sufrido dolorosas y vergonzosas derrotas electorales. Bien, uno de los temas que dice que adolece el PRD que se crearon, la palabra es mía, señores feudales, ofensas aparte con lo que estoy diciendo. Y eso trajo como consecuencia que el partido internamente se fue fraccionando o se fue fracturando. El PRD de hoy es un partido perdidoso, ¿ok? Lamentablemente, en estas últimas elecciones quedó una posición que ni me atrevo a decirla por pena ajena, ¿no? ¿A qué usted atribuye, presidente? Todo se desgasta, todo en la vida, pero a manera como se ha desgastado el PRD y no veo en este instante alguien que pueda cohesionar ese partido. ¿Usted ve a alguien que pueda lograrlo, presidente? ¿Y por qué esa situación precaria en que se encuentra este gigante de la política? A ver, yo diría que, como decimos allá en el interior, no hay quizás alguien, puede haber alguienes. Ok, Pu- Pueden haber grupos que puedan recuperar un poco el tema del partido. Vamos a ver qué se perdió. Y que vamos a empezar por el principio. En efecto, nosotros después del 89, después de la invasión, las posibilidades del PRD estaban en el suelo, es decir, estaba muerto. No había ni siquiera posibilidades de recuperar nada. Algunos que estaban muy identificados con Noriega huyendo o perseguidos o en las cárceles, otros con mucho temor. En fin, era una situación caótica. ¿Qué pudimos hacer para recuperar el partido? Señalar un objetivo que nos uniera, por aparte de las capillas de cada cual, que uniera un objetivo nacional. Y eso lo señalamos nosotros como el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, que eso es una religión que unía a todos los panameños, como decía Torrijos, y que por lo menos sí unía al 100% del PRD. presidente, pero hay muchos ateos en este momento en ese grupo, ¿ah? No, yo estoy de acuerdo contigo, Guillermo, Adelante. pero vamos por paso. Entonces, ¿qué sucedió después? Sucedió en mi concepto que cuando nosotros dejamos la dirigencia, porque nos pareció que era el momento adecuado de hacer un cambio generacional, y yo exigí que tanto Gerardo como los otros compañeros y mi persona renunciáramos, nadie nos sacó, renunciáramos y permitiéramos el cambio generacional, suponiendo que se iba a seguir esa misma línea de comportamiento político. Yo creo que me equivoqué yo, que fue el que impulsé eso. ¿Y por qué me equivoqué? Porque se convirtió el partido en un mecanismo de presión ya desde la oposición hacia el gobierno a cambio de favores por votos, a cambio de favores por votos. Como los gobiernos, sobre todo el gobierno que siguió a mi administración, no tenía mayoría. Entonces el poder y el valor, vamos a ser un poquito más cínico, el costo de un voto de la Asamblea era muy alto. Y se empezó entonces a negociar. Ahí en mi concepto es donde se introduce el veneno de la descomposición del partido, del nuestro y de los otros, porque nosotros no somos inmunes, del nuestro y de los otros. Y se empieza entonces a ver ya no un objetivo que nos unía, sino un interés personal, y además el interés personal casi que económico, porque ya no era la obra, no, es que, como dijo por ahí alguno, que hay para mí. Eso permeó toda la estructura partidaria, nuestra y de los otros. Y luego, yo me imagino que el análisis que harían esos políticos del momento dice, bueno, pero ¿por qué tenemos que tener un comité ejecutivo nacional que negocie por nosotros? Si los que vamos a actuar somos nosotros, los diputados, vamos a saltar el poder. Y en efecto, eso fue lo que hicieron en el PRD y en los otros partidos. Entonces ya no hay un objetivo que una a nadie. Lo que hay son intereses personales.
Y eso permeó todas las estructuras políticas, lo cual evidentemente ha creado la descomposición en la sociedad. Porque si tú me puedes señalar un partido, no estoy hablando de movimiento, porque sí hay, los independientes son otra cosa. Un partido que se salga de esto que estoy diciendo, no lo consigue. O sea, Todos, la política se mercantilizó, es lo que usted está diciendo. pero de una forma impresionante, porque no hay objetivos nacionales, no hay la definición, ni siquiera hay, a ver, ahora hablando por el PRD, yo no me entero de que haya ni siquiera discusión política interna en el partido. Ni siquiera eso. Que nosotros, o sea, esa es la vida de un partido político, es la congregación de los miembros a discutir temas políticos de interés nacional y sacar de allí un consenso donde se pueda trabajar conjuntamente con todos. Ok. Rolando o Rodrigo, ¿quién de los dos? Rolando primero. Rolando. Sí, mira, yo tengo que decirte que eh, yo he estudiado bastante el PRD. El PRD siempre tuvo profesionales, tuvo frentes de profesionales, frente empresarial. Eso ya prácticamente no No existe. existe, así es. Lo único que he oído que se mueve allí es un poco la juventud, pero con ánimo de reclutar personas o jóvenes para el partido, que al final son jóvenes con aspiración, jóvenes con ideales que quieren hacer algo por el país y terminan salpicados de esta forma de mercantilismo político que hay dentro de todos los partidos, porque es verdad que es en todos los partidos. Pero me preocupa sobre todo porque el PRD es el partido más grande del país, ha tenido una historia eh, que va más allá, por ejemplo, de la invasión. Viene desde tiempos de Noriega y todo esto. Se creó justamente por el tema de los tratados del canal, en los veranillos esos que hubo. Entonces, tiene una historia, pero desgraciadamente esa historia está muriendo en este momento por, por la falta de capacidad para renovar sus líderes. Yo recuerdo que cuando el doctor Pérez Valladares era secretario general, el poder radicaba justamente en el secretario general. Ahora, de hecho, está en manos del presidente del partido. Y yo empiezo a preguntarme, por ejemplo, una de las cosas que me llevan a pensar en todo esto ¿es necesario tener un partido tan grande después de No, los resultados que se dieron en la última elección? O sea, tenemos que aprender por qué necesitamos esos partidos tan grandes. O sea, ¿qué lleva a un partido a ser un monstruo y luego a la hora de las elecciones queda reducido en un pequeño partido? Doctor Gales, tengo 4 minutos para una sí, no, respuesta. yo quiero decirle a Rolando que yo coincido plenamente con él. No hay ninguna necesidad de tener una monstruosidad de partido. Es más, lo digo porque lo hice. Cuando nosotros ganamos las elecciones, me di cuenta que empezó a inscribirse una cantidad indebida de gente en el partido, porque nosotros exigíamos formación política. Y me di cuenta que lo hacían como un mecanismo para comprar un tiquete para ver si era posible un nombramiento en el gobierno. Entonces lo que hice fue cerrar las inscripciones. Luego eso se cambió totalmente y en efecto se multiplicó por muchísima gente que al final del día tenía sus intereses personales, que era lograr un puesto público y ningún objetivo de partido ni ninguna formación política. Y el resultado es lo que tuvimos en las últimas elecciones, pues, que ni siquiera la membresía votó por el candidato del partido. Entonces, evidentemente la respuesta es claro que no. Lo que se necesita es formación política, lo que se necesita es discusión interna del partido, lo que se necesita es militancia que te trae como consecuencia la unificación de nuestra fuerza. Pero en la medida en que haya estas capillitas individuales, no se va a lograr. Pienso además que estamos en una coyuntura al borde o de alcanzar un beneficio o de caernos a un precipicio. Yo creo que esta es la última posibilidad de reestructurar ese partido
para regresar a sus orígenes en los tiempos de Torrijos, no en los tiempos de Noriega, en los tiempos de Torrijos. Y me parece que las personas que quizás tengan aspiraciones para eso, me refiero particularmente a mi amigo Michel Doens, que está candidatizado para la Secretaría General, tiene conciencia clara de que esta es nuestra última oportunidad de recomponernos como fuerza política importante en Panamá. Doctor, un minuto. ¿Usted cree que el torrijismo ha desaparecido en la mente de quienes están controlando el PRD en este momento? Ofensas aparte. Yo pienso que sí. Ok. Esa era la esencia del partido, ¿no? Esa es la esencia del partido. Ok. Presidente, gracias por estar con nosotros esta mañana. Con mucho gusto. Vamos a ver, a buscar tiempo, tú una persona ocupada, para volver a tener este tipo de conversaciones que tienen como propósito hacer docencia para crear conciencia. Y en este cierre del programa, en la parte política, lo hacemos de la mejor buena fe, como lo ha dicho el presidente Valladares. Hay que buscar que la política, un saneamiento, una purificación de la política, porque aparentemente hoy en la política es más negocio que inspiración y que conciencia de responsabilidad política. El PRD es más grande que el PSOE, para que tengan una idea, PSOE de España, pero lejísimo, ¿eh? por poner un ejemplo. Presidente, buen día. Gracias. Buen día a todos y muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes siempre. Rodrigo Noriega, Armando Rodríguez, este servidor Guillermo Triones, nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos. Viene la periodista.